Saludos y bienvenidos a este video de historia de las matemáticas, donde se estará abordando el tema formación de las primeras teorías matemáticas, el cual estará sustentado por mi compañero Francis Omar y Gregorio Antonio, quienes hablan, los cuales somos dos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental Uteco de la carrera de Matemática y Física, los cuales estaremos abordando los siguientes sus temas. Los fundamentos de la matemática griega. Las primeras teorías matemáticas en Grecia antigua. Construcción axiomática de la matemática en el helenismo. Métodos infinitesimales en la Grecia antigua. Y las teorías y métodos matemáticos de la antigüedad avanzada. Los fundamentos de la matemática griega. Las matemáticas en Grecia se valieron de los pueblos de Egipto y de Babilonia para crear sus primeras teorías. Los egipcios constituyeron la rama de la ciencia que más se desarrolló y se pueden estudiar a partir del papiro de Reed. La historia continúa en Mesopotamia, que fue una de las primeras culturas en dejar huellas de grandes avances matemáticos. Se atribuye a los pitagóricos la expresión todo es número. La escuela pitagórica fue la primera escuela matemática griega. Antes de ello, se había acumulado una buena cantidad de conocimientos matemáticos gracias a Egipto y Babilonia, debido a los viajes que Tales y luego Pitágoras daban a estas antiguas ciudades. Este contacto significa para la matemática de la época un enorme salto conceptual, pues de una matemática dedicada en lo esencial a la solución de problemas de tipo práctico, se pasa a una matemática teórica. A partir de Tales y Pitágoras, la matemática griega evoluciona por caminos de alta complejidad que paradójicamente se estructuran alrededor de una disciplina común, que es la geometría. A Tales se le conoce como el fundador de la geometría griega. Y pasamos a lo que es las primeras teorías matemáticas. En los pueblos como los babilonios y los egipcios, ya conocían unos cuantos resultados aritméticos y geométricos, pero su teoría se caracterizaba, por así decirlo, por el talento y la inducción, despreocupándose por su validez general. Solo estaban orientados por puntos de vista solamente prácticos. A partir del siglo VI a.C. aparece una nueva cultura que cambió el ritmo de las matemáticas, la cultura griega. Las matemáticas tuvieron unos grandes avances con unas aportaciones de Tales y de Pitágoras. Tales y Pitágoras, como antes había mencionado, crearon las matemáticas abstractas, basadas en una estructura lógica de definiciones, axiomas y demostraciones. El punto de vista de una matemática puramente práctica empezaba a cambiar con estos aportes. Claro está que los problemas prácticos relacionados con la necesidad de cálculos aritméticos, mediciones y construcciones geométricas continuaron jugando un gran papel. Sin embargo, lo nuevo era que esos problemas poco a poco se desprendieran en una rama independiente. Es importante saber que una de las causas de la creación de la teoría fue el descubrimiento de la irracionalidad. En el siglo IV a.C., el matemático Eudoso descubrió que no existía una unidad de longitud capaz de medir el lado y la diagonal de un cuadrado, ya que al dividir una entre la otra daba irracional. Dado que los griegos solo utilizaban los números naturales, no podían representar numéricamente ese cociente, y es lo que hoy se denomina número irracional. Debido a ese descubrimiento, se abandonó la teoría pitagórica de la proporción basada en números, y se tuvo que crear una nueva teoría no numérica. Se puede afirmar que el primer número irracional fue la raíz cuadrada de 2. Tras la raíz cuadrada de 2, fueron descubriéndose muchas otras irracionalidades.
Dos aportes significativos fueron los de los geómetras más importantes, Demócrito, quien encontró la fórmula correcta para calcular el volumen de una pirámide, y Hipócrates, que descubrió que el área de figuras geométricas en forma de media luna limitadas por arcos circulares son iguales a las de ciertos triángulos. Este descubrimiento está relacionado con los famosos problemas de la cuadratura del círculo, trisección de un ángulo y la duplicación del cubo. Todos estos problemas fueron resueltos mediante diversos métodos, utilizando instrumentos más complicados que la regla y el compás, porque se intentó desarrollar o resolver utilizando lo que era solamente regla y compás. Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo XIX para demostrar finalmente que estos tres problemas no se pueden resolver utilizando solamente esos dos instrumentos básicos. Construcción axiomática de las matemáticas en el helenismo. El primer trabajo en la historia de la matemática de axiomatización se desplegó en los elementos de Euclides, del siglo IV al siglo III a.C., vinculado a la geometría plana y algunos aspectos de la aritmética. Euclides enunció 5 postulados y 5 nociones comunes, o sea, axiomas. Estos son los 5 postulados y axiomas que publicó Euclides. Algunos de estos postulados son: los iguales a uno mismo son iguales entre sí. Si al igual se le añade igual, entonces los totales serán iguales entre los otros. Algunos de los 5 axiomas son los siguientes: a través de 2 puntos cualquiera puede trazarse una línea recta. El segmento de una recta puede prolongarse indefinidamente. Mi nombre es Francis Omar y yo le estaré dando continuidad a este maravilloso tema. Si hablamos del contenido de los elementos de Euclides, en el cual vamos a encontrar una serie de 13 libros, donde los primeros 6 libros son de planetaria, y los libros del 6 al 7 encontraremos el estudio sobre los números enteros y sus relaciones, tomando en cuenta lo fundamental de la matemática pitagórica. El 10º libro es interesante. En primer lugar, por la voluminosidad y compleja clasificación de los 25 tipos posibles de irracionalidades bicuadráticas. Y por último, los libros del 11 al 13 hablan sobre estereometría. Métodos infinitesimales en la Grecia antigua. En la construcción de las teorías matemáticas en la Grecia antigua, muy temprano se diferenció una clase específica de problemas para la solución de los cuales resultaba necesario investigar los pasos al límites, los procesos infinitos, la continuidad y muchos otros más. Ahora bien, algunos de los grupos de científicos antiguos buscaban la salida de estas dificultades en la aplicación a las matemáticas de las ideas filosóficas atomísticas. Un ejemplo de la más fuerte expresión de un enfoque semejante lo constituye la Escuela de Filosofía Natural de Demócrito. Ahora bien, se conoce más sobre sus rivales científicos y tenemos aquí las paradojas de Zenón, entre las cuales se destacan la dicotomía. Aquiles y el vuelo de la flecha se hace imposible si se considera el tiempo como una suma de instantes discretos. Las paradojas de Zenón demostraron convincentemente que si se buscan demostraciones exactas y soluciones lógicamente exhaustivas a los problemas, es imposible utilizar el infinito apoyándose en las consideraciones atomísticas ingenuas. Si hablamos de uno de los métodos más antiguos de este género, estamos hablando del método de exhaustión, el cual demuestra la unicidad del límite y en combinación con otros métodos es útil para la búsqueda de límites. Sin embargo, este método no puede dar la solución de cuestiones sobre la existencia del límite. La siguiente variedad de los métodos infinitesimales de la remota antigüedad es el método que puede caracterizarse como el método de la suma y de integrales.
Junto al método de las sumas integrales en las matemáticas antiguas fueron elaborados métodos los cuales pueden ser retrospectivamente valorados como diferenciales, y junto a otros problemas y métodos de la antigüedad, el triángulo diferencial de Arquímedes fue objeto de constante investigación de una serie de eminentes matemáticos del siglo XIV y XVII. Pascal y Byron explícitamente lo introdujeron en la matemática. Los métodos infinitesimales constituyen aquella parte de las matemáticas antigua, la cual se formaba bajo la presión directa de las exigencias científico-prácticas. Ellos salían de los límites de los sistemas matemáticos cerrados, formados en aquella época, construidos sobre la base de números mínimos de condiciones iniciales. En los métodos infinitesimales obtuvieron la primera manifestación los elementos de los nuevos recursos matemáticos, los cuales condujeron a la creación de análisis infinitesimal. La relación de la contradicción entre el conjunto de semejantes métodos y los sistemas lógico-matemáticos cerrados en la Grecia antigua constituyen uno de los ejemplos históricos de contradicciones, las cuales han sido la fuerza motriz del desarrollo de las ciencias matemáticas. Teorías y métodos matemáticos de la antigüedad avanzada. Dentro de las teorías y métodos matemáticos que se pueden encontrar en esta época, podemos apreciar en primer lugar, por el nivel de desarrollo teórico y la completitud de los hechos considerados, la teoría de las secciones cónicas. También encontramos la obra llamada Cálculo de arena, en la cual se construye un sistema de números que puede prolongarse tanto como se quiera y servir para contar cualquier conjunto finito de objetos. Por otro lado, está la obra métrica de Herón, en la cual podemos encontrar la regla para la determinación exacta y aproximada del área de figuras geométricas y de volúmenes de los cuerpos, la regla de resolución numérica de ecuaciones cuadráticas y la extracción de raíces cuadradas y cúbicas. Ahora bien, dentro de los límites teóricos matemáticos de la antigüedad remota, surgieron y se desarrollaron los elementos de las ciencias matemáticas, tales como el álgebra, el análisis infinitesimal, la geometría analítica, la mecánica teórica y el método axiomático en matemáticas. Hasta aquí nuestra participación.